Cuando vamos a hacer una investigación desde la teoría fundada, uno de los primeros elementos que tenemos que tener muy en cuenta es que nos preocupa conocer los códigos o los lenguajes específicos con los cuales los grupos sociales representan su mundo práctico, porque su interés es precisamente comprender cómo en la vida cotidiana los grupos sociales en su interacción vía el lenguaje van construyendo nociones interpretativas sobre su mundo práctico. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer una investigación fundamentada y nos hacemos la pregunta por qué tipo de información debemos recolectar, podríamos tener en cuenta siempre que esta es una tradición investigativa que se preocupa fundamentalmente por las interacciones conversacionales. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que tenemos que preocuparnos por desarrollar guiones conversacionales fluidos y formarnos y prepararnos bastante en la promoción de la narración y la conversación con los sujetos de investigación. Eso también implicará algo que en ocasiones los investigadores que se dedican a la teoría fundada comprenden y aprenden cuando van a construir datos. Y es que hay un interés profundo por generar relatos o narraciones, en la medida que para poder dar cuenta de esos elementos conceptuales de la interacción cotidiana, la preocupación fundamental está en los datos descriptivos, ideográficos, por llamarlos de alguna manera, que sean muy detallados. En la teoría fundamentada, una pregunta muy recurrente es ¿qué es lo que se entiende por teoría? En tanto, es precisamente la teoría el producto del proceso investigativo. Entonces vamos a decir un par de cosas importantes. La primera, desde una perspectiva, digamos, un poco institucionalista, funcionalista, podríamos decir que hay tres aspectos importantes en términos de tres elementos importantes para entender la teoría. La primera es que hay teorías generales o metarrelatos teóricos, cuya preocupación es poder construir axiomas y enunciados que puedan ser comprobados en general en cualquier contexto. Lo segundo es lo que Merton también denomina teorías intermedias o de alcance medio, cuyo interés es construir marcos conceptuales que expliquen fenómenos muy específicos. Por ejemplo, como en la misma tradición mertoniana hay una teoría muy específica sobre la ciencia, ¿cierto? Cómo se institucionalizó la ciencia. Y entenderíamos teoría sustantiva como aquella teoría que subyace a la interacción comunicacional y a la interacción práctica de grupos sociales que tienen la capacidad de hacer una representación de su vida cotidiana. Ejemplo simple, pero bastante documentado, el uso de enunciados como el parcero en determinados contextos socioculturales y el peso que ese enunciado o esa palabra tiene para poder abstraer unas determinadas condiciones de la vida cotidiana, la amistad, las relaciones de apoyo, las relaciones cotidianas que se dan en el barrio y otros aspectos que podrían estar vinculados a los contextos particulares donde se habla o se hace un ejercicio práctico de la vida cotidiana. Cuando nos hacemos la pregunta también por qué tipo de técnicas usamos para realizar una investigación en el marco de la teoría fundamentada, pues no es necesario hacer una gran disertación porque digamos que los instrumentos que usa son instrumentos muy similares a los que podrían usarse en otros contextos investigativos. Lo que sí podríamos decir es que tiene un peso fundamental la conversación, porque en la conversación hay procesos de interacción. Entonces instrumentos como la entrevista, ¿sí?, o los grupos de discusión o grupos focales podrían tener mayor privilegio. Sin embargo, podríamos implementar estrategias observacionales para poder contrastar cómo en un determinado contexto se hace el uso de una determinada práctica y cómo allí se pueden evidenciar aspectos que se contienen
en esa práctica que dan cuenta de los conceptos con los cuales los sujetos habitan. O también podríamos decir el uso de información documental porque se requiere comprender un determinado contexto. Es decir, en general en la investigación cualitativa y por extensión en un contexto como el de la teoría fundamentada, el uso de herramientas o de estrategias de recolección de información es muy variado. Lo que tendríamos que tener en cuenta siempre es cuál es la intencionalidad de esos datos que recolectamos, qué es lo que queremos ver. Y en la teoría fundamentada es bastante explícito. Hay una pretensión de evidenciar los componentes conceptuales que las expresiones, las prácticas poseen o permiten observar de un determinado contexto sociocultural.